Historia 1. Tendría unos 16 años. Era una tarde tranquila. Estaba solo en casa, en mi cuarto, con los audífonos puestos, cuando escuché a mi mamá llamarme desde la cocina. «Ven, ayúdame con las bolsas». Me los quité rápido. Su voz sonaba normal, un poco apresurada, como siempre que llega cargada del súper. Fui a abrir la puerta de mi cuarto, pero justo cuando agarré el celular para dejarlo, me llegó una notificación. Era ella. «Ya voy a casa, hijo. Estoy esperando el taxi». Me congelé. No sé cómo explicarlo. Me quedé en la puerta, mirando hacia el pasillo. Todo estaba en silencio. Ninguna puerta se había abierto. Nada. Y desde la cocina de nuevo, esa misma voz. «¿Vas a venir, hijo?». Asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirse para no perderte ninguna de las historias aterradoras que comparto. Historia 2. Tuve todo el día libre. Hacía frío y estaba húmedo afuera, ya que había estado lloviendo intermitentemente durante todo el día. Me quedé en casa y jugué videojuegos, pasando el día como normalmente lo haría. Alrededor de las 5, la lluvia se intensificó y se escuchaban algunos relámpagos a lo lejos. Preparé la cena y decidí ver una película de terror, aprovechando la atmósfera adecuada que ofrecía la tormenta exterior. Apagué las luces y pasé las siguientes 2 horas en el sofá. Durante ese tiempo, la tormenta se volvió definitivamente peor. No hubo apagones ni nada, pero realmente caía con fuerza. Afuera había fuertes rayos cayendo cerca. Eran como las 10. No tenía sueño ni ganas de ir a la cama todavía, así que me levanté para estirar las piernas y rellenar mi vaso con agua. Al darme vuelta hacia el pasillo, vi algo moverse de inmediato, como una sombra en la pared. Fue muy rápido, apenas 1 segundo, demasiado corto como para entender bien lo que vi, o incluso estar seguro de que fue real. Me quedé congelado por un momento. Luego caminé hacia allí y miré alrededor, pero no encontré nada más que un pasillo vacío. Quizás fue un destello de luz entrando por la ventana desde algún relámpago lejano. Además, acababa de terminar de ver una película de terror, así que podría haber estado algo nervioso y simplemente imaginándolo. La verdad, no le di importancia y lo olvidé al poco tiempo. Rellené mi vaso y revisé cómo iba la tormenta afuera. Los árboles se movían salvajemente y la lluvia prácticamente estaba inundando las calles. No solíamos tener tormentas tan intensas por aquí, así que siempre era algo interesante cuando ocurrían. Nuestro pueblo claramente no estaba preparado para ellas. Volví al sofá y puse YouTube para intentar relajarme y empezar a sentir algo de sueño. No estaba muy concentrado en lo que veía. Supongo que estaba un poco distraído o simplemente desconectado, pero de nuevo, vi una sombra moverse en la pared detrás del televisor. Era como si algo detrás de mí se hubiera asomado por la esquina por un instante. Giré la cabeza bruscamente y miré hacia la entrada de la sala. No había nada. Me levanté y caminé hacia allí, revisando toda esa área, pero no vi absolutamente nada. No sabía qué demonios estaba pasando. Era como si estuviera viendo cosas, pero nunca me había pasado 2 veces así. ¿Estaba simplemente cansado? No lo sentía así. Pensaba que la película de terror y la tormenta harían que la noche fuera tranquila, pero estaba resultando todo lo contrario. Aún seguía creyendo que no era nada, pero tenía esa pequeña sensación en el fondo de la mente de que sí lo era. Pasé otros 15 minutos en el sofá, pero luego decidí irme a la cama. Apagué la tele y subí las escaleras. Aún no tenía sueño, y menos después de todo lo que estaba pasando, así que me metí a la ducha para relajarme antes de acostarme. Abrí el grifo y traté de calmarme. Estuve ahí tal vez 5 minutos, cuando de pronto un estruendo sacudió la casa. Fue violento y fuerte. Vibró a través del suelo. Todo mi cuerpo se estremeció mientras cerraba el agua rápidamente y me vestía lo más rápido que pude. Con el agua apagada, la casa quedó en un silencio absoluto, ni el más mínimo sonido. Sentía como si mis oídos zumbasen por el silencio perturbador que siguió al golpe. Avancé lentamente por el pasillo y bajé las escaleras. Crucé la sala y luego la cocina. La puerta trasera
apenas colgaba de la bisagra superior, completamente abierta, y había astillas de madera esparcidas por el suelo debajo de ella. Las otras 2 bisagras parecían haber sido arrancadas del marco de madera. Corrí a mi habitación y llamé al 911, encerrándome en el baño. Todo ese tiempo que estuve esperando, pensé que estaba atrapado dentro de mi propia casa con alguien más. Pero cuando llegó la policía, rápidamente nos dimos cuenta de que no era así. La puerta no había sido arrancada desde afuera, sino desde adentro. Era como si alguien hubiera salido con furia, abriendo la puerta con tanta fuerza que ésta se estrelló contra la pared y arrancó los tornillos del marco. Quien fuera, había estado dentro de mi casa toda la noche. Probablemente esas sombras que vi eran esa persona moviéndose justo cuando yo volteaba a mirar. No tengo idea de cuánto tiempo estuvo ahí o qué estaba haciendo exactamente. ¿Me estaba observando? También es muy extraño que haya destrozado la puerta de esa manera, como si estuviera frustrado. Desde entonces nunca he podido dormir bien en esta casa. Historia 3. Esto fue el invierno pasado. No recuerdo exactamente cuándo, pero sé que nevó mucho esa semana y apenas salí de casa por eso. Trabajo en lo que creo que se llama híbrido, a veces desde casa y a veces en la oficina. Debido a la nieve, me quedé en casa toda esa semana y trabajé desde un pequeño escritorio en mi habitación. Mi casa era pequeña, de un solo piso, y solo tenía 2 habitaciones. Ese día me levanté, preparé café y me senté a trabajar, y prácticamente no me moví del escritorio hasta las 8 de la noche. Afuera estuvo ventoso y nevando todo el día. Cuando finalmente me levanté, preparé la cena, luego limpié la casa y salí a bajar los contenedores de basura a la acera. Mientras volvía hacia la puerta principal, noté que la nieve en el lado izquierdo de la casa se veía extraña. En todas partes estaba acumulada y plana, pero allí algo claramente la había alterado. Me acerqué para ver mejor y enseguida reconocí una línea de huellas en la nieve. Esto fue un poco inquietante porque estaban muy cerca de la casa, no simplemente en el área. Seguí las huellas todo a lo largo del costado hasta que de pronto ya no había más. Al final, parecía que alguien se había quedado en ese lugar por un tiempo, justo afuera de la ventana de mi habitación, donde estuve trabajando. Esto fue sumamente inquietante. Quiero decir, hacía frío, viento y estaba nevando. ¿Por qué alguien estaría afuera caminando por ahí y además acercándose tanto a mi ventana? Por suerte, tenía la persiana cerrada, pero aún se podía ver un poco a través de las rendijas. Justo al otro lado de la ventana estaba mi escritorio, así que podrían haber estado mirándome. Esperaba estar exagerando. Volví a entrar y me calenté. Realmente no sabía qué más hacer al respecto. Obviamente ya no estaba allí, así que no había nada que hacer. Seguí con mi noche y eventualmente me fui a dormir alrededor de las 11. Revisé por última vez la ventana antes de acostarme, y la nieve ya había cubierto todas las huellas anteriores. No había nuevas, así que me sentí más tranquilo. Verifiqué 3 veces que estuviera cerrada con seguro. Luego me metí en la cama y dormí toda la noche. Lo primero que hice al despertar fue ir hacia la ventana y revisar otra vez. Mi cara adormilada se despertó de golpe. Había huellas frescas en la nieve. Otra vez, justo al lado de la ventana. Rápidamente, me puse la chaqueta y las botas de nieve y salí corriendo. Las huellas eran casi idénticas a las del día anterior. Llevaban al costado de la casa y se amontonaban justo debajo de mi ventana. Miré a mi alrededor, hacia el manto de nieve que cubría todo el terreno cerca de mi casa, pero no había señales de nada más ni de nadie cerca. Volví adentro y terminé llamando al número de la policía para situaciones no urgentes para reportar lo que estaba ocurriendo. Sabía que no podrían hacer mucho, pero pensé que al menos, si pasaba algo más, ya estarían al tanto de la situación. Después de eso, tuve que trabajar. Traté de revisar la ventana de vez en cuando, pero la nieve lentamente fue cubriendo las huellas y no volví a ver nada más.
Terminé de trabajar a las 8 de nuevo, así que ya había oscurecido y hacía frío y viento afuera. Me levanté del escritorio y fui a la ventana. Corrí un poco las persianas y vi nieve plana e intacta. El alivio que sentí fue inmenso, pero justo cuando estaba soltando la persiana, mi mirada bajó y el corazón casi se me detuvo. La cerradura estaba abierta, no estaba asegurada. No lo podía creer. Había revisado 3 veces la noche anterior que estuviera cerrada y no la había tocado desde entonces. Con la mano temblando, agarré la manija. La ventana se abrió con facilidad. Sentí cómo el corazón se me aceleraba. Tenían que haberla desbloqueado la última vez que estuvieron aquí, en medio de la noche. ¿Cómo no lo escuché? ¿Y entraron? Retrocedí lentamente y salí al pasillo. Mis ojos recorrieron cada centímetro del lugar mientras me movía despacio hacia la puerta principal. Agarré mis llaves, me puse las botas y salí corriendo hacia el auto. Llamé a la policía y me quedé esperando en la entrada. Ni siquiera estaba seguro de que mi auto pudiera salir entre tanta nieve, aunque quisiera irme. 10 largos minutos después, llegó un oficial. Entró a la casa para asegurarse de que todo estuviera despejado. El tiempo parecía pasar increíblemente lento mientras yo esperaba. Cuando ya casi se cumplían 5 minutos, supe que algo andaba mal. Entonces, finalmente, salió con un hombre esposado. Ambos, el oficial y el sujeto, estaban cubiertos de sangre, claramente tras haber tenido un enfrentamiento. El oficial me dijo que el hombre estaba escondido en un closet del pasillo y lo había atacado al ser descubierto. El tipo tenía unos 45 años y tenía ese aspecto inquietante, como malvado. No había forma de saber qué estaba planeando hacer, pero claramente era capaz de violencia. No quiero ni imaginar lo que podría haber pasado si todo eso hubiera continuado un poco más. Historia 4. Estaba visitando a mis padres durante las vacaciones de primavera. Era la primera vez que usaba Airbnb, ya que la ciudad a la que iba era pequeña y los alojamientos allí eran baratos. Hice un viaje en auto de 2 días y llegué justo después de que se pusiera el sol. Al estacionar en la entrada y sacar mis cosas del coche, miré a mi alrededor para observar el vecindario. El ambiente se sentía un poco raro. Estaba muy oscuro y no había movimiento alguno. No había luces en la calle, nadie caminando ni conduciendo. La casa del Airbnb era la única con luces encendidas. Ni siquiera era tan tarde, pero todas las demás casas estaban completamente a oscuras. Tal vez las cosas por allí simplemente eran diferentes, no lo sabía. Entré a la casa y desempaqué mis cosas. No tenía planes para esa noche, solo descansar del largo viaje y acomodarme en la casa. Comí algunos bocadillos y puse una película en la televisión del dormitorio. Pasaron un par de horas, serían alrededor de las 9 o 10, cuando escuché algo afuera del cuarto. Puse pausa a la película y esperé unos segundos. Luego lo volví a oír. Alguien estaba tocando la puerta principal. Inmediatamente revisé el teléfono pensando que quizás había recibido algún mensaje del anfitrión, pero no tenía nada. Me levanté y bajé hasta la puerta. Durante todo ese tiempo, la persona seguía tocando, de forma insistente, como si realmente necesitara algo y no fuera solo un vendedor o algo así. Abrí la puerta. Era un hombre de unos 30 años, con un gorro negro de invierno y una camisa de franela roja y desgastada. Parecía confundido al verme. Le dije hola. Él sonrió de forma un poco incómoda y luego volvió a una expresión seria. Murmuró algo por lo bajo mientras se daba la vuelta y se alejaba caminando. Me quedé parado, desconcertado, y lo observé mientras se alejaba hacia la calle. Cerré y aseguré la puerta. Realmente no sabía qué pensar. La forma insistente en que tocó, solo para luego no decir nada y marcharse, era muy extraña. Tal vez se equivocó de casa y le dio vergüenza decirlo. Volví al dormitorio. El resto de esa noche transcurrió sin problemas y me levanté temprano a la mañana siguiente para salir a ver a mis padres. Estuve fuera hasta las 6. Cuando regresé al alojamiento, estaba bastante cansado otra vez,
así que me fui al dormitorio a mirar televisión y relajarme el resto de la noche. Pero alrededor de las 9 otra vez comenzaron a golpear la puerta principal. Esta vez sentí más preocupación que confusión. Revisé de nuevo el teléfono por si había algún mensaje o llamada, pero no había nada. Caminé con más precaución hacia la puerta. Miré por la mirilla primero, y era el mismo hombre. Llevaba el mismo gorro y la misma camisa de franela. Esta vez, solo abrí la puerta un poco y le pregunté qué necesitaba. Su reacción fue casi idéntica a la de la vez anterior, aunque más intensa, como si realmente no esperara verme otra vez. ¿Todo bien?, le pregunté. ¿Estás buscando a alguien? El hombre me miró con una expresión vacía, sin vida. No, dijo con voz monótona. Luego se dio la vuelta y se alejó otra vez. Realmente no sabía qué estaba buscando ese tipo, o a quién creía que vivía allí, pero empezaba a volverse inquietante. Volví al dormitorio, pero esta vez dejé la puerta abierta al pasillo para poder oír mejor. Había algo muy extraño en todo esto, y no me gustaba nada. Pasaron un par de horas. Ya era tarde, así que apagué las luces y me acosté. Cuando desperté, abrí los ojos en medio de un cuarto completamente oscuro. Todavía era de noche y todo estaba en silencio. No sabía por qué me había despertado, pero al sentarme comencé a oír algo afuera. Tal vez un susurro o algo parecido. Y entonces, un golpe repentino en la puerta principal. Era fuerte y seco. Me levanté de la cama y fui al pasillo. Los golpes contra la puerta retumbaban por toda la casa. Mientras avanzaba sigilosamente por el pasillo, alcancé a ver algo que se movía más allá de una de las ventanas del otro lado del corredor. Al llegar al final y mirar hacia afuera, vi al mismo hombre. Pero más atrás, en la oscuridad, había alguien más. Claramente se estaban escondiendo, esperando algo. Sentí que el cuerpo se me entumecía por la adrenalina. Me di la vuelta para ir a buscar mi teléfono, pero de inmediato crucé la mirada con un hombre que me estaba observando desde la ventana trasera. Entré en pánico y corrí hacia el dormitorio. Empecé a escuchar múltiples pasos rodeando la casa. No eran solo un par. Sonaban como una docena de personas allá afuera. Mientras llamaba a la policía, escuchaba cómo intentaban abrir todas las puertas y ventanas. Pasaron varios minutos interminables mientras escuchaba a ese grupo tratando de entrar por la fuerza, hasta que por fin, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Todos desaparecieron en cuestión de segundos. Como se trataba de un Airbnb, la policía contactó al anfitrión. Lo más raro fue que él parecía más molesto que preocupado por lo que acababa de pasar. Fue algo extraño, considerando todo lo que vivía en su propiedad. En resumen, nunca se llegaron a conocer más detalles sobre lo ocurrido, ni siquiera con el paso de los años. Mi mejor suposición es que alguien que se había hospedado antes en ese Airbnb conocía a los hombres que vinieron. Probablemente pensaban que esa persona todavía vivía allí, y al verme abrir la puerta, se confundieron. Tal vez estaban molestos con ese huésped anterior, o simplemente querían hablar con él y creyeron que yo lo estaba ocultando. O quizás estaban completamente desequilibrados. El anfitrión también resultó ser algo raro. No me sorprendería si el grupo tenía algún tipo de problema con él y descubrió que esa dirección estaba a su nombre. Cualesquiera que fueran sus verdaderas intenciones, supongo que nunca lo sabremos. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Estoy seguro de que también te gustará la siguiente. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo y no olvides suscribirte si quieres ver más videos como este en el futuro. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos pronto.